Buenas noches a todos, ya estamos aquí un día más en Descifrando la Guerra. Estoy con mi compañero Néstor y en este directo nos centraremos sobre todo en las cuestiones entre Irán y Arabia Saudí, pero también repasaremos un par de cuestiones de actualidad que han sido bastante interesantes esta semana. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Gracias a todo el mundo por acompañarnos, como todos los domingos, a recordar lo más destacado de la actualidad internacional. Y bueno, pues el tema al que le vamos a dedicar buena parte, pero que nos podemos ir también tocando este tema, nos podemos ir a distintos aspectos geopolíticos, ha sido sin duda alguna el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán, lo cual se traduce en que los dos gigantes, las dos grandes potencias del, del pues realmente del mundo árabe islámico, podríamos decir, restablecen sus relaciones, se acercan con todas las implicaciones que ello tiene. Este acuerdo es importante no solo por el contenido, es decir, porque, como decimos, las dos grandes potencias se aproximan y se acercan, sino también por la forma. Esto se produce en un momento determinado, con un mediador determinado, que es China, con unos ecos que se van a escuchar en Yemen, en Líbano, que se van a escuchar en Irak, en general en toda la región, que Israel tiene mucho que decir al respecto, que Estados Unidos tiene mucho que decir al respecto. Entonces vamos a intentar explicar poco a poco qué es lo que ha pasado y sobre todo por qué es tan importante. En primer lugar hay que decir que este acuerdo ha sido posible gracias a la mediación del gobierno chino, como hemos dicho, se ha firmado en Pekín después de una semana de negociaciones, un poco menos, y el 10 de marzo se hacía pública la declaración por la cual se acordaba restablecer relaciones bilaterales después de 7 años de ruptura. Esa decisión va a tener ya, bueno, esa decisión viene porque Arabia Saudí cortó el lazo diplomático en 2016, después de que bueno, hubiese protestas en Teherán y se saltase la embajada saudí y el consulado general, No, esta cuestión porque fue se importante. ejecutó a un... Sí, Sí, es que Arabia Saudí ejecutó a un clérigo chií, Nir al-Nir, por acusar de terrorismo y de sedición y en respuesta una turba de iraníes asaltó la embajada saudí en Teherán y la prendieron fuego. En consecuencia con eso, Arabia Saudí retiró a su embajador. O sea, en 2016 van 7 años. claro. Y, o sea, es importante porque ese, como dices tú, es el punto en el que se rompen las relaciones, pero habría que decir ya que históricamente ambos países se han conformado como ejes antagónicos de las relaciones en el mundo árabe-islámico. Y es verdad que ahí se da esa ruptura, pero ya había tensión con la guerra en Siria, ya había tensión con la guerra en Yemen, que había comenzado oficialmente unos meses antes. Pero bueno, en ese momento se rompe y entonces, bueno, por lo menos a volver al momento previo donde hay relaciones diplomáticas plenas y además se le ha puesto cifra. 2 meses para el restablecimiento y la reapertura de las embajadas. El acuerdo defiende además pues una cooperación del mundo islámico y sobre todo sigue también una apuesta por mejorar la paz y la estabilidad de la región, lo cual pues nos suena y nos afecta directamente a varios espacios. Escuchando las declaraciones del portavoz iraní, es curioso porque él mismo decía que este acuerdo no le iba a gustar nada a Israel, que estaba descontento por la hermandad de los países árabes musulmanes que se podían dar, perdón, árabes no, porque los iraníes no son árabes. Y por otro lado, también, aparte de Israel, mencionaría también a Estados Unidos. No me quiero meter todavía con los países que directamente en la región se van a ver afectados. Luego vamos a hablar de Líbano, de Irak, de Siria, etcétera, de Yemen. Pero tanto Estados Unidos como Israel, a ver cómo me descubrirá, yo creo que son actores muy implicados. En primer lugar, porque como digo, esto se consigue con mediación china. Esto quiere decir que China pone en valor su papel como actor mediador, como gran potencia mundial con capacidad de interlocutar en distintas partes del mundo. Además, China tiene un papel muy relevante en la región, como uno de los principales compradores de materia prima y fundamentalmente de recursos energéticos. Eso hace que tenga una relación muy buena con Arabia Saudita, pero también con Irán, hacia la que siempre ha mantenido también una posición de no aplicación de las sanciones. Eso hacía que fuese un mediador válido. Pero es que, bueno, históricamente es Estados Unidos quien ha granjeado este tipo de acuerdos, ¿no? Granjeaba los acuerdos nucleares con Irán. Cuando se llegó a un acuerdo, se llegó porque Estados Unidos quiso que se llegase a un acuerdo. Cuando se hizo los acuerdos de Abraham para la normalización con Israel, fue Estados Unidos quien estaba detrás. Entonces, por un lado, China consigue posicionarse y romper
ese relato o dejar en evidencia a Estados Unidos demostrando que puede ser un mediador válido. Por otro lado, Estados Unidos queda desplazado y además es el propio Irán quien dice es que ustedes no pueden ser mediadores porque son parte directamente del conflicto. Sí, Al apoyar básicamente. abiertamente a... Sí, sí. Sí, que es que China habría sido un mediador más aceptado por las dos partes que Estados Unidos, porque claro, Irán no va a aceptar a Estados Unidos como mediador, aunque sí que están teniendo sus propios acuerdos, como en la región, como un acuerdo de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, pero este sí que ha sido un punto muy importante a favor de China, en el que se posiciona, como tú dices, como un mediador válido y además como un actor importante en la región, en una de que eran consideradas como uno de los puntos fuertes de Estados Unidos junto con América Latina. O sea, ha sido un golpe para Estados Unidos importante. Claro, y además, bueno, yo creo que Estados Unidos que no puede decir nada, ¿no? No puede denunciar el acuerdo, no puede tampoco rechazarlo. Sí que decir lo único, que bueno, Estados Unidos queda fuera y sí que es cierto que había otro país que contribuyó a esto, que fue Irak, que tiene un sándwich geográfico. Y Irak ya ha intentado en 2021 y 2020 intentos de acercamiento. Bueno, en todo caso, China aquí se posiciona y yo creo que el otro gran afectado es Israel, porque este acuerdo rompe un poco la lógica de bloques que estaban intentando desarrollar Israel y Estados Unidos de aislar a Irán como gran eje desestabilizador de la región y que por tanto merecía la pena aplicarle un cerco diplomático, económico, político en todos los niveles, ¿no? Y yo creo que Israel ahí sí que se ve en cierta medida desplazado, no cambia para nada su estado en las relaciones con Arabia Saudita y con el resto de países que tiene una normalización diplomática, pero es cierto que rompe parte del relato, ¿no? La posibilidad de ubicar a Irán como el gran enemigo de la región, de desplazar todo esto, y yo insisto, el propio representante iraní decía que esto era una mala noticia para Irán, lo cual pues no es en un acuerdo en un acuerdo pacífico de normalización, que supone que es una buena noticia, que se salga con un discurso tan violento pues, o tan agresivo hacia un tercer actor, demuestra mucho que esto se tiene que ver en una clave regional también. No sé cómo lo ves tú. Sí, porque es que la clave regional es de gran importancia porque como tú decías antes, las rivalidades entre Arabia Saudí e Irán vienen de bastante largo, prácticamente desde la fundación de ambos países y de la revolución iraní. Y es que ha llegado a que ha supuesto que en todo Oriente Medio se den guerras por delegación o proxy war en la que estaban implicados, como puede ser el caso de Yemen o el Líbano. Y es que en este punto es un estabilizante que sí que es hacer que nos es difícil que se reparen las relaciones por completo, pero ya es un punto importante de acercamiento. Porque además, otra cosa que pasa con las tensiones entre países es que no se tienden a mantener estables, o sea, tienden a escalar cada vez más. Por lo que a ninguno de los países les acabaría interesando que la situación se descontrolase tanto que fuese una guerra, porque si Irán y Arabia Saudí acabasen en guerra, aquello podía ser lo más bestial que hubiésemos visto en la región en mucho tiempo. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que todavía falta por ver, es decir, este acuerdo abre la posibilidad de que efectivamente se dé una estabilización en la región. Yo no creo que pueda ser total, mucho menos, pero sí que puedan bajar los decibelios y que efectivamente, pues como dices tú, es una confrontación total que se da en el Líbano con una parálisis institucional y un riesgo de, bueno, no solo la crisis social que ya existe, sino un riesgo incluso real de armado entre las distintas facciones. Arabia Saudí apuesta claramente por una facción. Irán tiene Hezbollah un gran aliado, ¿no? Podemos hablar de aliado o apéndice. Lo mismo pasa en Siria, es decir, Irán con un apoyo activo al gobierno de Bashar al-Assad y Arabia Saudí, aunque no ha sido tan protagonista como Turquía o como Estados Unidos, pero apoyando abiertamente y bombardeando también incluso las bases iraníes y del gobierno sirio. Y luego, por otro lado, también Irak, los dos tienen intereses porque son países vecinos que tienen un flujo comercial, económico, político importante. Y sin duda alguna, yo diría que, como tú bien dices, Yemen es la clave, ¿no? Es decir, Yemen tenemos una guerra abierta, están los hutíes con el control de Sanaa y siempre se ha dicho que los hutíes no habrían podido desarrollar y alcanzar este control territorial y la capacidad que tienen sin el apoyo de Irán. Entonces, bueno, yo leí a varios analistas decir que es clave todo esto, que Arabia Saudita espera que Irán relaje a los hutíes,
Pero bueno, es difícil, ¿no? Esta guerra es de larga data, yo no veo visos de resolución a corto plazo, quizá lo que sí que puede ser es que baje un poco, como decía al principio, los decibelios. Sí, porque es que con el paso del tiempo se han acabado conformando bloques muy antagónicos, ya no solo de intereses geoestratégicos, sino que la religión también entra en juego. O sea, Arabia Saudí, que son suníes, más bien la rama wahabita del sunismo, y los iraníes son chiíes, y es que en ese bloque juega mucho. O sea, esos bloques religiosos juegan mucho a favor en las dinámicas regionales. O sea, son como bloques muy Claro, antagónicos. claro. Sí, o sea, yo creo que al final es importante dejar claro que la cuestión religiosa está muy presente y como dices tú, esa división sunni-chií es clave. Pero luego al final, de hecho, la revolución islámica tiene un elemento cultural y religioso clave, que es que la relación entre la dinastía Pahlavi, previa a la revolución islámica en Irán, es decir, la monarquía reinante en Irán, con Arabia Saudí tenían una relación distinta. La llegada de un régimen teocrático donde pone el chiismo como eje central en la vertebración no solo de la política interna, sino externa, se considera desde el principio por parte de Arabia Saudí como un elemento potencialmente desestabilizador. Es decir, tenemos un país que nos considera infieles y que promueve de manera activa el combate religioso y la defensa del chiismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que, como bien decías, se conforme ese bloque. Yo creo que en momentos de máxima tensión, los mínimos. Irán, Arabia Saudí, por ejemplo, decía que Irán estaba detrás de las protestas que hubo en la primavera árabe, en su país, bueno, en cualquier momento, ¿no? Y hay picos que van y vienen, pero bueno, yo más allá de la cuestión religiosa sí que creo que es uno de los grandes condicionantes, pero que también son dos países que por sus condiciones geográficas y de demografía humana y de recursos naturales son también los dos grandes hegemones, ¿no? Ya encima le metes el factor religioso y la terminas terminas de incentivar el conflicto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sin duda alguna la religión es clave, pero luego aparte, pues como digo, o sea, los países tienen por tamaño, por capacidad militar, económica, por recursos naturales, petróleo, gas, se disputan la hegemonía de la región. Sí, totalmente. Y además, es por parte de Irán ahora mismo, este acuerdo de acercamiento le viene muy bien, sobre todo porque debido a que los acuerdos nucleares están en punto muerto y además ha recibido una gran condena internacional por la represión de las protestas que hubo hace unos meses, la gran represión de las protestas y además que ahora están con la cuestión están ahora con la cuestión de los envenenamientos de mujeres en las universidades. Mm. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que va a ser difícil ver cómo afecta esto a nivel de política interna. Yo creo que a priori yo diría que podría parecer que tenía un mayor interés en el acuerdo el Irán, porque yo creo que con esta jugada Irán realmente no solo consigue normalizar las relaciones con Arabia Saudí, sino que por extensión Arabia Saudí y todo el bloque sunita que dirige va a reconfigurar, o sea, que decir, detrás de Arabia Saudí van a ir más países. No digo en la normalización, porque no todos están rotas las relaciones, pero sí en que las relaciones tengan un contenido real de educación económica, de desarrollo social, convenios educativos incluso. Va a haberlo. Si es así, es importante. Digo más, incluso podría servir para reimpulsar acuerdos en términos de la Liga Islámica, acuerdos de cooperación que se vuelvan a vertebrar en torno al eje religioso y sobre todo que Irán ahora esté normalizado en la región. Yo creo que pone en una situación incómoda a Estados Unidos y a Israel porque de fondo también está el debate nuclear, es decir, incluso Arabia Saudí, que siempre ha acusado a Irán de que es un riesgo nuclear, está llegando a un acuerdo para normalizar las relaciones, lo cual yo creo que también favorece aquí en el camino a que el acuerdo nuclear que tanto tiempo llevamos debatiendo, hablando y demás, quizás se acerque un poco más. No sé si quieren que se acerque un poco más, pero por lo menos es un escenario mejor para Irán, que parece que tiene una ventana de oportunidad con la guerra en Ucrania, que nadie quería que Irán siguiese desarrollando el arma nuclear, convenía tener unas relaciones previsibles, pero con esto pues yo creo que se suma más, ¿no? Si va a estar en punto muerto, está estancado. Yo creo que esto es una buena noticia para ellos. Sí, totalmente. Es una buena noticia y además también para Arabia Saudí porque es lo que comentaba, las tensiones pueden continuar aumentando hasta un punto que a Arabia Saudí le deje de interesar porque ya llegan a una cuestión que Arabia Saudí sí que es muy potente militarmente, o sea, está como en cuestión tecnológica como el quinto mejor ejército del mundo,
Pero ya hemos visto que una buena capacidad tecnológica no significa que vayas a ganar una guerra sí o sí. Ya hemos visto lo bien que les fue en Yemen durante años. Claro, eso es. Eh, Aquí entonces, yo creo que, como me estoy diciendo lo del audio, voy a probar a poner un micro, que la verdad es... Sí, mejor. No sé si... Andrea, ¿me oyes mejor, Andrea? Un poco robótico. Bueno, pues vamos a ver y si no vuelvo a lo de antes. Sí, o sea, efectivamente, yo creo que nunca hemos llegado a tener, yo creo que siempre se habla de la posibilidad abierta de conflictos armados y especulamos con distintos escenarios. Yo creo personalmente que la opción de un conflicto, una confrontación militar abierta entre Arabia Saudita e Irán nunca está encima de la mesa porque faltaban varios escenarios. Estamos viendo guerras, como dices tú, proxy en Yemen. Incluso podríamos hablar de si se dan en otros escenarios. Y hemos visto incluso cómo se han dado ataques que se especulaba que, bueno, que Arabia Saudita y la inteligencia saudí estaba atacando en territorio iraní, estaba realizando operaciones, que Irán estaba detrás de los ataques a las sedes petroleras, no sé si recordáis, en su Sí, momento, ese gran ataque. Sí, perdona. Sí, a la petrolera saudí Aramco, que les hicieron un destrozo importante ahora como un par de años. Claro, entonces yo creo que estábamos en ese punto de tensión que superaba con mucho la mera confrontación diplomática. Creo que ahora se vuelve a bajar, pero yo insisto, creo que este es un marco muy bueno, es decir, se abre una ventana de oportunidad realmente interesante para que ambos países consigan aspectos necesarios, es decir, si Irán consigue normalizar y romper en buena parte el cerco económico y que llegue a una posición mejor para negociar el acuerdo nuclear y para ser mejor percibido en general en el mundo y especialmente en el mundo islámico, que es su zona natural de influencia y donde siempre se ha intentado mover, creo que será positivo. Lo mismo digo para Arabia Saudita. Si consigue reducir la tensión en Yemen, si consigue hacer valer sus intereses en Irak o estabilizar otros países, bien. Lo único, yo insisto, creo que, y por eso es importante comentarlo, está el acuerdo. Ahora hay que ver la ejecución, porque no tenemos ninguna garantía que esto se vaya a dar. Hay que ver muy bien las fechas, decíamos al principio del bloque, dos meses. 2 meses para las embajadas, luego después el resto, ¿no? Sí, que luego además en ese acuerdo han prometido no injerencia en los asuntos internos. Espera, que lo tengo que leer. Reanudar acuerdos en materia de defensa y compromisos de respetar la soberanía. O sea, me parecen puntos bastante importantes. Y como tú decías, las embajadas serían en un plazo de 2 meses. Y en los próximos días los jefes de la diplomacia se iban a reunir para ver cómo se implementan estos acuerdos. A mí lo que me ha llamado sobre todo la atención ha sido que el mediador haya sido China, o sea, ha sido un golpe importante porque es que hasta el momento la gran potencia que configuraba mayormente Oriente Medio era Estados Unidos y toda su estrategia exterior iba en torno a que él era el que modelaba, pero ahora con China haciendo un acuerdo sin contar con ellos porque Estados Unidos ha dicho que sí que se estén informados pero que no han formado parte del acuerdo, por lo que es un golpe importante a Estados Unidos y como ya vimos hace unos cuantos directos que estaba Ander comentándolo, los acuerdos entre China e Irán, que decíamos que China se podía encontrar en una posición un tanto complicada debido a los bloques tan marcados que tenían Irán y Arabia Saudí, pero ahora con este acuerdo diplomático puede tener una mayor libertad para saltar de un lado a otro de la verja sin tener importantes repercusiones. O sea, para China este acuerdo también ha sido muy muy beneficioso. No, totalmente eso. Para China es muy beneficioso. Me detengo no solo en la parte de China, sino como dices tú, en la parte de Estados Unidos. Yo aquí hago una reflexión general que creo que es bastante evidente, pero es decir, Estados Unidos tenía la capacidad de configurar en buena parte los acuerdos, o por lo menos de ser un actor clave para la configuración general de la región. Y hay un momento en el que eso se podía dar por acuerdo por coacción, había un momento en el que Estados Unidos tenía la capacidad de, por su presencia militar o por una invasión directa como puede ser la de Irak, imponer y demás, o condicionarlo porque sus sanciones eran muerte para Irak o para Irán. Creo que hay un momento en el que hay una diversificación. O sea, está casi todo.
Claro, pero es que yo creo que hoy la cuestión es, ha habido una diversificación geopolítica y ya Estados Unidos no es el único con el que se entiende la región. Es que China compra gran parte de los recursos naturales, entonces la economía saudí depende mucho de China. Es que no tengo ahora los datos, los estaba leyendo antes, pero no tengo los datos, pero no sé si es como un cuarto de todas Sí, las exportaciones de la región, no sé si solo de Arabia Saudí. Sí, no sé qué, perdona. sí, no, o sea, ahora China es el gran comprador de Oriente Medio, o sea, es que para toda la industria que tiene necesita una cantidad de recursos naturales altísimo. Claro, entonces tienes dos cuestiones. La primera de todas es que China hay una diversificación geopolítica que es evidente que pasa en todos los lados y entonces tienes a nuevos actores o actores emergentes o a viejos actores que vuelven a la escena que tienen más influencia y que a su vez disputan, aunque no sea de tú a tú, ciertas posiciones de Estados Unidos. Es el caso de Turquía en Siria, es el caso, yo me atrevería a decir, incluso pues eso, de Irán en el Líbano. Y luego, por otro lado, tienes una especie de que, como tú ya no tienes un poder absoluto porque se te está relativizando el poder, porque tú ya no eres la única economía que compra y no eres el único país que está presente, ya no puedes, ya no te vale la coacción o imponer la negociación. Entonces, en el momento en el que Irán considera que Estados Unidos es parte, es decir, no es no es un negociador válido porque es parte directa del conflicto, porque está alineado con un bloque, automáticamente se desplaza. Y además Estados Unidos ha fallado su política de forzar a Irán por la vía de la imposición. Entonces, creo que queda en evidencia y además lo que demuestra es que efectivamente la región apuesta por una diversificación geopolítica, porque no solo es que este acuerdo se haya realizado, sino que Arabia Saudí lo ha buscado, y lo ha buscado con la mediación china, no se ha buscado una fórmula alternativa. Entonces, yo creo que es un golpe muy duro para Estados Unidos. Puede parecer que no, porque este golpe este acuerdo no tiene ninguna consecuencia inmediata, es decir, Estados Unidos no va a comprar menos petróleo, no va a retirar mañana ninguna base militar que tenga en el territorio, no va a haber ningún soldado estadounidense ni más ni menos, pero configura una nueva clave, demuestra simplemente lo que estábamos diciendo, nuevas lógicas geopolíticas que se están dando en la región. Y al final, pues esto ya digo, ni siquiera es partidista, no es ni mucho menos una defensa de China, es leer el contexto en términos de que, pues efectivamente, Estados Unidos aquí sí que sale muy perjudicado. Sí, es lo que está pasando no solo en Oriente Medio, en otras regiones del mundo en las que antes Estados Unidos iba y mandaba y configuraba según sus intereses, pero ahora mismo realmente ahora va a tener que jugar viendo que su poder, como tú dices, está relativizado. Ay, es que no sé cómo configurar el audio, perdón. Que ahora tiene que ver cómo juega con ese poder relativo, porque esto está pasando, como decíamos, en regiones como África, Oriente Medio, no sé, en América Latina, tú cómo, que lo pilotas más, cómo está pasando ahora. Bueno, yo creo que yo me voy un poco a una teoría como más general que he comentado alguna vez, que es que yo creo que el COVID y la guerra de Ucrania en general han acelerado unas dinámicas que había, que era que ya no vamos del unipolarismo estadounidense, esto es una evidencia, no descubro nada, pero ya no estamos en el unipolarismo de posguerra fría, es decir, ya no digo solo a que Estados Unidos como hegemón, sino a su sistema, a su macrosistema económico, político, es decir, la democracia liberal no tiene por qué ser ya sistema idealizado, el sistema de libre mercado con sus distintas expresiones no tiene por qué ser ya lo único. Entonces vamos hacia un mundo multipolar con una configuración todavía por definir y Estados Unidos evidentemente se resiste a soltarla. Eso se ha traducido en que yo creo que en muchos casos hay se utiliza desde la negociación al agasajo a la violencia y hay casos donde, como vemos, hay una voluntad real por la diversificación geopolítica, porque es que en América Latina directamente te lo dicen. O sea, América Latina quiere ser independiente de Estados Unidos y quiere establecer alianzas con nuevos actores. Y yo creo que en Arabia Saudí pasa lo mismo. Tuvimos la cumbre árabe hace muy poco tiempo. Y en la cumbre árabe, China tuvo una delegación muy importante, súper importante. Y 24 ya se estaba países viendo árabes, o indicios. sea. Mm. Claro, y es enorme y eso va a todos los lados. Marruecos, que es el mejor aliado de Estados Unidos en el norte de África, yo me atrevería a decir que en toda África prácticamente, se abstiene en las votaciones de Naciones Unidas. No se abstiene, es que no va a votar la resolución de Naciones Unidas sobre la guerra de Rusia, porque nadie pone los huevos ya en una canasta solo. Entonces, bueno, pues es normal. Si es que, o sea, Estados Unidos sigue siendo una gran potencia. Lo que Sí, pasa que, pero claro... el dinero es el dinero, los contratos comerciales son lo que son y Eso viendo es. de lo que hemos salido de toda la pandemia de COVID-19, las economías siguen destrozadas, necesitan nuevos actores y diversificación urgentemente. Claro.
Claro, o sea, yo creo que esto lo vamos a ver con mayor... O sea, ya lleva pasando mucho tiempo, lo que pasa es que este tipo de acuerdos lo hacen como más visible, pero ya desde hace mucho, o sea, quiero decir, en América Latina se ve muy bien, o en África se ve muy bien, y ya hay muchos países que no interlocutan directamente con... o que están buscando, abiertamente lo dicen, una alternativa a Estados Unidos y al bloque occidental tradicional. Entonces, te dicen eso y es cierto que te puede no gustar porque supone separarse del paradigma democrático, de la democracia liberal y lo que sea, pero es una realidad. Y lo que pasa es que esto, que ya lleva pasando mucho tiempo y tú ves simplemente las votaciones en Naciones Unidas, ves los tráficos comerciales, ves las giras diplomáticas que se hacen, ves las embajadas, ves las actividades diplomáticas que tienen y ya te das cuenta. Lo que pasa es que, claro, te llega un acuerdo como estos y te dicen, mira, he sentado a las dos grandes potencias de la península arábiga y el mundo islámico a negociar y Estados Unidos está mirando desde el otro lado. Entonces te quedas... y además, es que, insisto, es que Estados Unidos tiene una agenda propia que esto sí que se la descoloca. Coño, es que Estados Unidos está intentando normalizar las relaciones con Israel e Irán sale diciendo que esto perjudica las relaciones, que no lo va a hacer, yo creo, en mi opinión. Israel sí que sale perjudicado en cierta medida, pero no va a ser determinante. No vamos a vivir un cambio en el marco. Y Estados Unidos está con su estrategia de cercar a Irán para presionarle para que firme un acuerdo nuclear que limite su capacidad armamentística, coño, y acaba de ser normalizado por todos los vecinos. Entonces, evidentemente se ve que las agendas de los países ya no son compatibles 100% con las de Estados Unidos, y Estados Unidos queda desplazado. Sí, no, es que además los acuerdos de siglos, los acuerdos Abrams que tú comentabas antes, han tenido una eficacia relativa, porque es que se firmó en un principio con un montón de países, entre los que estaban Sudán, Marruecos, Arabia Saudí, etcétera. Sudán solo ha abierto su espacio aéreo y de lo demás ha pasado un rato largo. Marruecos sí que se ha abierto un poco más, pero no cosas de gran importancia, y Arabia Saudí aún se mantiene ahí, así que su eficacia ha sido bastante relativa en relación a cómo se vendieron en su momento, que eso se los vendía como el acuerdo del siglo. O sea, de ahora vamos a reorganizar, a arreglar, entre comillas, Oriente Medio. Vamos a ver, yo al final creo que va a ser clave ver cómo se termina, es decir, qué desarrollo tiene esto. A mí me ha sorprendido, también hay que decir, no solo ha sorprendido a Estados Unidos, es decir, no sé cómo habrá sentado en... ¿Qué te digo? En Irak. En Irak seguramente sean los únicos que lo sabían, pero ¿cómo habrá sentado en Siria? ¿Cómo habrá sentado en el Líbano? O sea, los políticos libaneses que llevan años casi matándose en la calle porque estos dos países son parte activa del conflicto y estarán expectantes. Todo el mundo está expectante a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo a mí si me dicen, ¿se firma mañana un acuerdo? Pues habría tenido dudas. Ahora que se ha firmado, falta ver la ejecución. Pero bueno, como digo, es una apuesta muy interesante y sobre todo hay que poner mucho en valor lo que estábamos diciendo. La lectura que se saca de China, cómo afecta a Estados Unidos, cómo afecta a Israel y sobre todo cómo va a afectar a la región. Y eso sí que nos va a obligar a hacer una lectura más a medio plazo. Sí, si os parece bien, hablando de Israel, podemos hacer un pequeño repaso de cómo está la cuestión actualmente, porque ya llevan 2 meses de protestas en la calle. Y ya que dices de cómo le iba a sentar esto a Israel, ahora mismo Israel tiene problemas más grandes que este acuerdo, según lo veo yo, porque la cuestión es que es eso, llevan 2 meses en los que de protestas en las calles por la reforma del sistema judicial, en la que el poder se me ha ido judicial perdería poder con respecto al ejecutivo, ya que el ejecutivo podría nombrar a los jueces. Netanyahu no ha formado parte de esta propuesta de ley activamente, ya que tiene una causa pendiente de corrupción, pero sí que ha estado mucho detrás, y el gobierno israelí se ha escudado en que esto fortalecería la democracia y se evitarían abusos de poder. Sin embargo, la población israelí no lo ve así, ya que lo ven como que se llevaría a una dictadura, porque Israel alardea de ser la única democracia en Oriente Medio, y el hacer esto, descalibrar los poderes a favor del ejecutivo, va en contra de los principios democráticos más básicos. Está habiendo protestas pacíficas, sin embargo desde Reuters comentan que sí que ha habido heridos cuando la policía ha cargado contra ellos, y como ya han comentado los compañeros en otros directos, está siendo una causa de desestabilización interna bastante importante en Israel. No sé cómo tú lo ves, Néstor. Sí, o sea, ya van pues casi 3 meses, 10 semanas creo, 11.
de protestas. Entonces, al final aquí, estas protestas que efectivamente... O sea, hay que leerlo todo dentro del contexto interno político israelí, que ya es muy sensible, es explosivo. Ya hemos tenido incluso, bueno, todo esto se ubica, la vuelta al poder de Netanyahu y la posible deriva autoritaria que podemos decir que tiene o que no se tiene. No voy a entrar tampoco en mucho ese debate, pero es un debate que está en parte de, de la opinión pública israelí, de los medios regionales y demás. Pero más allá de eso, ya estábamos viendo cómo esta protesta confronta abiertamente y ha conseguido aglutinar a la oposición, que es una oposición que va desde las listas árabes a sectores sionistas más moderados, ¿vale? Todos ellos contra el gobierno de Netanyahu, que a su vez el gobierno de Netanyahu, que está teniendo una oposición muy importante en la calle con estas movilizaciones todos los sábados, tiene una división interna sustancial. Una división interna que ha conseguido salvar, pero recordemos que hace poco estamos teniendo a los sectores más ultraortodoxos, judíos ultraortodoxos, de un sionismo radical, que han ido más allá de lo que incluso Netanyahu había hecho en sus anteriores mandatos, y habían generado unos niveles de tensión y unas escaladas que habían llevado, por ejemplo, a lo que vimos, ¿no? Ese paseo en las planadas mezquitas de uno de los ministros ultraortodoxos, si no me equivoco, era el ministro de Seguridad, sí, que había generado una crisis sin precedente. Entonces, no solo es que tenga la oposición unificada señalando claramente el riesgo de esta reforma, sino que internamente es un gobierno donde Netanyahu tiene que hacer equilibrios muy complicados. Y además de todo esto, hay que recordar, no solo tenemos una variable interna, es decir, la variable de la política interna israelí está agitada tanto porque el gobierno tiene una división o tiene varias voces, como la oposición está muy movilizada en su contra, además de toda la cuestión judicial y todo lo que hay, ¿no? De que Netanyahu Netanyahu tiene acusaciones, la justicia tiene ahora este riesgo de involución o no, sino que además está la cuestión de Palestina, que también está encima de la mesa. Se ha conseguido llegar a un acuerdo, pero aunque evidentemente esta reforma no afecta directamente a la cuestión palestina, sí que va a ser importante decir que este escenario no se puede separar con que tenemos ahora mismo, pues, bueno, estuvimos a punto de tener una intifada. Bueno, parece que siempre estamos a punto de tener una intifada, pero es decir, hemos estado con escaladas constantes, con un bloqueo de la situación en Palestina. Yo creo que además el bloqueo de la situación de Palestina, lo que lleva haciendo mucho tiempo, bueno, esto es que es histórico, o sea, es retroalimentar a las facciones más radicales, y entonces lo que estamos viendo es que cada vez el recurso de la violencia es más habitual. Entonces estamos viendo como el año pasado fue el año con más muertos desde el 2006, según Naciones Unidas. Entonces, según el enviado para la paz en Oriente Medio, es decir, son datos oficiales. Entonces, claro, como el escenario es tan complejo, hay que entender que la fragilidad interna de Israel se tiene que leer en todas las dimensiones y desde luego también en la cuestión de Palestina. Sí, desde luego, o sea, Israel no se puede separar de la cuestión palestina, y es que además lo que tú decías, que ya ha sido una inestabilidad interna la que tiene el gobierno de Netanyahu, porque cuántas veces acabaron yendo a elecciones hasta formar un gobierno de una coalición enorme que abarcaba un montón de partidos, cada uno con sus propias agendas y con sus propios objetivos, lo cual hacía que el gobierno fuese muy frágil. Claro. Sí, o sea, al final la conformación del gobierno fue... Bueno, voy a romper una lanza a favor de Netanyahu. La conformación del gobierno de Netanyahu fue dura, pero fue igual de dura la conformación del gobierno anterior, donde se tiene que configurar una lista que era anti Netanyahu y bueno, pues los sectores más pro ultraortodoxos que estaban fuera del juego político. En aquel entonces no estaban dentro del gobierno de Netanyahu todos ellos, ¿no? Pero bueno, aún así aglutina desde la Joint List árabe y las minorías árabes hasta pues como digo, a Bloque Azul, a Naftali Bennett y toda esta gente, porque ya era difícil. Entonces la política israelí tiene una fragilidad grandísima y hay agendas muy discordantes. El gobierno anterior se rompe porque también tiene unas discrepancias muy profundas. La duda es si Netanyahu va a saber calibrarlo. Esta reforma es importante porque efectivamente toca buena parte de la estructura, del andamiaje institucional israelí. Entonces, vamos a ver si sale adelante, tiene los números para que salga, en principio parece que va a salir, y la cuestión es si no es tanto una cuestión de la aritmética parlamentaria, que parece que Netanyahu va a poder conseguirlo, sino si el coste político de llevar adelante la reforma es demasiado grande como para que la lleve a cabo. Yo en este caso creo que sí que va a poder, porque Netanyahu hemos visto que ha llevado a cabo reformas complejas, muy polémicas, y demás. Veo que a medio plazo tenemos otra potencial crisis interna en Israel, con que Netanyahu dijo que se iban a paralizar la expansión de los asentamientos de colonos. En ciertos aspectos se llegó a un acuerdo con
con la Autoridad Nacional Palestina, vamos a ver, porque yo no tengo claro que esa agenda la vayan a cumplir el resto de sectores. Entonces ya no solo lo que tenemos ahora, sino que yo ya veo a medio plazo un potencial conflicto que no sé cómo se va a resolver, porque además los ministros ultraortodoxos ya dijeron que no daban por buenos esos acuerdos. Y de hecho se siguen haciendo asentamientos, igual no al ritmo que se estaban haciendo, igual no con todo lo planificado, pero se siguen haciendo. Entonces también puede ser cuestión de tiempo que de nuevo jamás la yihad islámica o quien sea pues diga, bueno, pues golpe la mesa y no lo doy por válido. Sí, totalmente. Es que no estaremos muy atentos a lo que ocurra en Israel, porque es eso, la situación puede cambiar en cualquier momento debido a los delicados equilibrios de alianzas que ocurren. Pues si hay alguna pregunta al respecto sobre Irán, Arabia Saudí o Israel, os respondemos encantados.